Entonces, la presentación que nos ocupa realizar ahora tiene algunos elementos de datos e informaciones que salieron a la luz en el estudio Radiografía del Trabajo del año 2024. Tiene un corte al 2023, porque fue el año completo, ¿verdad?, que evaluamos, y de los años anteriores al 2023. O sea que si puede tener algunas variaciones debido a que ha habido aumento de salario después de ahí, pues digamos que los impactos no han sido suficientes como para decir que la realidad ha cambiado del todo. Bueno, lo primero es que en la República Dominicana, partiendo de lo que es la tasa global de participación, digamos que ese es el total, el porcentaje de la población en edad de trabajar que participa del mercado de trabajo, ya sea teniendo un empleo remunerado o buscando un empleo como condición de desempleado. ¿Y qué vemos ahora con respecto a los años anteriores, 2023? Bueno, que la realidad no ha cambiado del todo. Hubo un punto de inflexión en el año 2020 a raíz del cataclismo, ¿verdad?, que pasó con la pandemia, pero la recuperación lo que ha tendido es a estabilizar los resultados de años anteriores. O sea que aquí no ha habido una mejora sensible de lo que es la tasa de participación de los trabajadores y trabajadoras dominicanas, y en consecuencia lo que ha habido una regularización de una tendencia que se había materializado mucho antes de la pandemia. Otro hallazgo del estudio es que la tasa global de participación estructuralmente es contraproducente tanto para jóvenes como para personas de edad. Es decir, cuando se mide la participación en el mercado de trabajo de jóvenes y adultos de más de 60 años, hay una evidente merma, lo que quiere decir que puede haber, además de los elementos de retiro y otras particularidades que vamos a reflejar en las preguntas que arroja o las respuestas que arroja la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, de que hay digamos que situaciones que impiden o que no dan oportunidades iguales a jóvenes y adultos mayores. Vamos a ver por qué decimos eso. Bueno, porque cuando se le pregunta a las personas en la encuesta de fuerza de trabajo continua de por qué no está buscando trabajo, el 46.7% dice que se cansó de buscar. ¿Qué significa eso, que se cansó de buscar? O que esa persona hizo ingentes esfuerzos y no consiguió, o sencillamente las empresas están buscando un tipo de cualificación en el mercado de trabajo que no está coincidiendo con lo que la mano de obra le está ofertando. Y esos son elementos estructurales que solo la política laboral desde el Estado puede corregir. Porque si la mano de obra no está calificada, o porque las empresas no están, digamos que, encontrando las calificaciones en el mercado de trabajo que persiguen en la mano de obra, entonces le corresponde al Estado formar esa mano de obra. Es decir, que hay que aplicar políticas laborales activas y de reconversión laboral. Lo que sí me preocupa, además de la razón de se cansó de buscar, es el otro elemento, por responsabilidades familiares o quehaceres del hogar. Esto es específicamente, directamente afecta a las mujeres trabajadoras, porque quiere decir que muchas de ellas se abstraen de participar en el mercado de trabajo, ya sea porque sus responsabilidades familiares no les permiten, o porque los quehaceres cubren una parte importante de su tiempo, y porque estructuralmente una sociedad, ¿verdad?, patriarcal digamos que le asigna roles a las mujeres que le impiden verdaderamente realizar un trabajo remunerado. Otros, por ejemplo, que son los porcentajes menores, dicen los empleadores no les dan trabajo por su edad. Esto evidentemente que es un elemento de discriminación con la población de adultos mayores. Menos gravoso es: está estudiando, se está preparando, ya consiguió trabajo y entra pronto, lo que quiere decir que es un desempleo friccional.
Y otras razones, no tienen suficiente educación y experiencia, eso discrimina a la población joven, motivos de salud permanente o temporal y pensionados y jubilados. Bien, entonces la característica que también está afectando a la mano de obra a los trabajadores dominicanos es su condición de informalidad. Fíjense que en el comercio es mayoritaria la población ocupada que trabaja en informalidad. Igual en otros servicios, en la industria hay una gran proporción, en la construcción es mayoritariamente, es abrumadora la población de trabajadores informales. En el turismo, o digamos en el servicio que engloba todas las actividades turísticas, que es hoteles, bares y restaurantes, para que ustedes vean, es contradictorio que este sea uno de los sectores más apoyados desde el gobierno y desde la política de Estado. Sin embargo, una gran proporción de la mano de obra que emplea es informal. Si nos vamos a los ocupados por categoría ocupacional, aquí nos revela algunos detalles de por qué la gente está un poco apática, digo yo, de lo que pasa en la sociedad. Y es que realmente una gran parte, una importante parte de la población económicamente activa o ocupada en la República Dominicana se dedica al cuentapropismo. ¿Qué significa eso? Que es una persona, es un individuo que busca su propio sustento, ya sea porque su trabajo se lo permite, sus habilidades técnicas, o sencillamente está en el chiripeo. Entonces, cuando una persona está permanentemente en una actividad económica de cuentapropista, no se inmiscuye en los problemas y ni se articula tampoco en las actividades sociales, porque todo el trabajo lo consume, ¿verdad?, su actividad de procurar los bienes esenciales para su subsistencia. La otra parte importante es empleado privado, igual el empleado del Estado. Hay muchos formales, evidentemente que el Estado tiene que formalizar su mano de obra, pero me llama la atención que todavía 16.124 ocupados estén informales en el Estado. Eso yo no lo entiendo muy bien, pero la estadística de cuenta de fuerza de trabajo, de la encuesta nacional de fuerza de trabajo, así lo indica. Vamos a ver. Entonces, la población joven, ¿cómo se ve afectada con esta situación del empleo, del salario y demás? Bueno, tenemos una gran proporción de jóvenes, que yo digo jóvenes sin oportunidades, pero técnicamente le dicen niños, no trabajan ni estudian, como si eso es una opción que han decidido personalmente y no porque hay situaciones que impiden que ellos puedan ingresar al trabajo y que puedan estudiar, razones económicas, razones sociales, etcétera, etcétera. Aunque vemos que hay una reducción de esa población de jóvenes sin oportunidades, de 361.814 en 2020 a 294.993, lo cierto es que esos jóvenes que ni trabajan ni estudian por opciones, entonces no ha habido una mejoría con respecto a los años prepandemia. Claro que si venimos de una situación de pandemia hay una evidente mejoría en la medida en que la economía se va aterrizando y va mejorando sus resultados de crecimiento. Tiene que mejorar el aspecto de que algunos jóvenes puedan encontrar empleo o puedan insertarse a la labor educativa. Sin embargo, sigue siendo preocupante que un 20% de los jóvenes ocupados en la República Dominicana todavía no tengan ni siquiera trabajo, pero tampoco oportunidades de educarse. Algo preocupante también que el estudio revela es la tasa de sindicalización de la mano de obra. En la República Dominicana, esa tasa de sindicalización, es decir, de personas que dicen estar ocupadas y afiliadas a un sindicato, solamente cubre el 4.7% de la población ocupada. Y cuando nosotros desagregamos el grado de sindicalización o la tasa de sindicalización por público y privado,
nos damos cuenta que la razón por la cual aquí hay una baja tasa de sindicalización es debido a que el sector privado no garantiza el derecho a la libre asociación de sus trabajadores. Fíjense que en el sector privado esa tasa de sindicalización es apenas de un 3.5% en el 2023, y en el sector público, ahí me imagino que hay una gran proporción de los profesores y profesoras afiliados a la ADP, y quizás algunos gremios como los profesores de la UAS, los médicos y enfermeros, es decir, los colegiados, etcétera. Pero la razón por la cual aquí hay yo diría que un atenazamiento, porque yo digo que hay un trípode para la desigualdad, por desigualdad en República Dominicana: el asunto de los salarios, el asunto de la seguridad social, y también tiene que ver los impuestos, o sea, la fiscalidad, el mercado de trabajo y la seguridad social. Con eso el sector privado lo que está haciendo es aumentar o incrementar la pobreza laboral, y entonces está generando unos mayores niveles de rentabilidad que triplican, como veremos, el nivel de crecimiento de los salarios reales. Y una de las iniciativas, o digamos de los elementos que ellos toman en cuenta para garantizar el aumento de las utilidades, es mantener a la clase trabajadora fuera de la organización sindical. Y eso es un pacto Estado-sector privado, porque si los trabajadores se organizan y se garantiza constitucionalmente el derecho a la sindicalización laboral, el Estado debe proteger ese derecho. Parece ser que no lo está haciendo con la efectividad necesaria. Entonces, de esta parte, que digamos que es algunos elementos que van a apuntalar las respuestas a esta pregunta de cómo se reparte lo que producimos, y eso lo vamos a reflejar a través del PIB. El PIB viene siendo la riqueza global que se genera en bienes y servicios finales, expresado en valores monetarios. Entonces, como hay un método de cálculo del PIB basado en el enfoque del ingreso, es decir, cuánto digamos se apropia el beneficio de la producción global, cuánto va a salario, cuánto va al Estado en forma de impuestos, entonces podemos inferir por esa vía el grado de desigualdad económica que se está generando en la República Dominicana. El Banco Central no calcula el PIB por el enfoque del ingreso, solo lo hace por el enfoque del gasto, es decir, lo que gastan las familias, las empresas, el Estado y lo que vive fuera de nuestro país en la economía nacional. Eso sería bueno que el Banco Central también lo calcule. Ciertamente, en la primera gráfica lo que vemos es que hay un crecimiento del PIB y un crecimiento del salario real que más o menos va en la misma dirección del incremento de la producción económica. Sin embargo, vemos que el crecimiento de la línea naranja es mucho más pronunciado que el crecimiento del salario real. Y eso lo reflejamos en la siguiente gráfica. El gráfico 21 dice PIB por hora trabajada en el año 2023. ¿Qué nos refleja esto? Que en República Dominicana es, déjame ver, el séptimo país en PIB por hora trabajada. Es decir, eso es un factor de productividad. Nosotros somos la séptima economía con $21.89 por hora PIB trabajada en América Latina. Sin embargo, cuando medimos los salarios medios de la República Dominicana con respecto a ese mismo grupo de países, estamos en el penúltimo o quizás en el tercero de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay una ganancia de productividad que está mejorando las utilidades de las empresas. Bien, miren acá. Esta es la media del ingreso laboral nominal y real. Nosotros medimos la media del ingreso laboral nominal, es decir, a precios de cada año, no descontando el efecto de la inflación, que es lo correcto, porque el salario es suficiente y es digno cuando es capaz de ganar poder de compra. Entonces, el salario lo medimos desde el año 2007 hasta el año 2023. ¿Qué vemos? Vemos un estancamiento, porque esa ganancia real de apenas 1.171 pesos
en 17 años, lo que indica es la intensidad y la magnitud de la explotación laboral en el crecimiento de la producción de la riqueza en República Dominicana. Es decir, hay un reparto desigual que se refleja en el pacto Estado-sector privado en contener el crecimiento de los salarios. Algo muy importante, les decía que el PIB es un reflejo del reparto de la riqueza, ¿verdad? Y aquí vemos la participación del salario real sobre esa producción económica total. En el 2017, ¿cuántos representaban los salarios en el PIB? Representaban un 31% en el 2017, en el 2007. ¿Cuántos representa en el año 2023? 24%. Es decir, el peso de los salarios reales, ¿verdad?, descontando la inflación, ha pasado del 31% a 24%. Ha reculado un 6% en ese periodo, lo que indica a dónde fue esa ganancia, digamos, ese reparto de la riqueza total. Por eso es como cuando usted tiene un bizcocho. Si yo tenía la tercera parte y ahora tengo apenas la quinta parte, entonces, ¿quién se llevó los otros pedazos? Que el bizcocho estaba supuesto a repartirse de forma más o menos equitativa y real. Entonces, fíjense, estamos reculando el peso de los salarios del PIB, estamos estancados en el salario real. Y entonces, si medimos la productividad, que es el otro factor que siempre está fuera de la discusión de la mesa del Comité Nacional de Salario, ¿verdad? Sí. Del Comité Nacional de Salario, que los empresarios, de manera muy sabia, ellos siempre dicen, bueno, que la inflación fue un 10%. Sí, pero ellos no están calculando que el trabajador cada día se prepara, cada día le exigen que maneje ciertas herramientas tecnológicas, y como decía la contraparte de ayer, de Pardón, sí, pero la productividad gana porque nosotros le metemos maquinaria al proceso, pero esa maquinaria tiene que ser dirigidas y manejadas por un trabajador, es decir, el trabajador tiene que formarse para manejar esa maquinaria. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la productividad general de la economía ha crecido 3 veces. ¿Cuánto ha crecido el salario real en los últimos 23 años? No ha crecido. Ha decrecido un 8%. Si medimos poder de compra del año 2000 con el año 2023, del salario. Pero fuimos un poquito más allá y dijimos, bueno, vamos a ver cuánto nos permite desagregar productividad e ingreso real por sectores, entendiendo de que el sector hoteles, bares y restaurantes recibe más de 10.000 millones de pesos anuales en exenciones, recibe una serie de beneficios, incluido poder pactar salarios de manera especial y única con ellos. Es decir, aquí hay que pactar el salario como con 15 sectores. Algo inconcebible, porque la política salarial debe ser una. El salario mínimo debe ser uno, independientemente de que haya un sector más productivo que otro. Entonces, ¿qué vimos aquí? Que en el sector turismo, la productividad laboral fue de 2 veces superior al año 2000. Pero los salarios reales son 17% menos. ¿Y cómo financian ellos su fuerza laboral? Bueno, una parte la subsidian con las dádivas que le dan la gente, los turistas en los hoteles, en los bares, etcétera. Con eso ellos están tercerizando el pago del salario al cliente, y por el otro tiene a su contraparte, que es el Estado, que cada cierto, yo no veo que aquí se discute cada 2 años salario para el sector turismo. Yo no sé, todos los años, cada 2 años. En junio. Bueno, lo que hay es que no se está reflejando la productividad laboral en el turismo con los salarios reales que pagan. Si miramos el hecho concreto del sector comercio, aquí hay muchos trabajadores migrantes, ¿verdad? El comercio es muy representativo en el comercio, la informalidad. Por eso vemos que el grado de explotación
en términos de la productividad, que ha sido 4 veces superior en ese sector, con respecto a los salarios reales, es digamos, el caso más crítico de lo que hemos estimado. Los salarios reales son casi 40% menos hace 23 años. La mejora, el único sector en donde ha habido como un crecimiento de los salarios reales ha sido en la industria, porque la industria tiene otras realidades. Es difícil que haya una importante fuerza laboral ocupada informal, y eso, digamos, que ha servido a que los salarios hayan aumentado, por lo menos en términos reales, 15%. Pero lo real es que en los sectores subvencionados de la economía y protegidos, los salarios reales son muy bajos. Y no debería ser así, porque de lo que se trata es de mejorar las condiciones de trabajo. Es cierto que necesitamos inversión extranjera, es cierto que tenemos que apuntalar el sector turismo, el sector zona franca, pero el Estado tiene que hacer el esfuerzo de mejorar los salarios en esos sectores. Y yo digo que es un asunto de voluntad política, porque el presidente ya de un solo plumazo, hace 2 días, dijo: el aumento en el sector turismo y en el sector zona franca será de un 25 y un 30%. Lo que quiere indicar el hecho o la tesis que nosotros sostuvimos en ese estudio, de que la mano de obra está siendo subvencionada por el Estado a esos sectores. Una de las cosas que siempre se dice y se argumenta con respecto a los aumentos salariales es que eso representa un costo para las empresas y que las empresas no van a poder sostener esos costos laborales. Entonces nosotros tomamos en consideración las declaraciones del IR2, del Impuesto sobre la Renta, de las empresas comerciales, agropecuarias e industriales, que publica el boletín de la DGI cada 2 años, y entonces medimos el crecimiento real de ese beneficio de las empresas y medimos el salario real para el periodo 2008-2021. Los salarios reales han crecido un 12%, sin embargo, el beneficio neto después de impuestos de las empresas se ha triplicado. Entonces, fíjense que coincide el aumento de la productividad laboral con el aumento de los beneficios netos de las empresas. Y muchos me dirían: no, pero que el 93% de las empresas son pequeñas y micro, que no podemos meterlas ahí. Sí, pero el 70 y pico % de la población ocupada está en las grandes empresas, no en las pequeñas. Entonces, lo que hay que hacer es una especie de política fiscal y de protección a las empresas invertidas, como la tiene República Dominicana. Aquí las grandes empresas son las que reciben los beneficios en gasto tributario, y las pequeñas y medianas pequeñas y micro no reciben nada. Lo que le dicen: métete a un sistema simplificado de tributación sin nada de incentivos que traten de aliviar, por ejemplo, el costo de la seguridad social. Para reflejar aún más y darle más fortaleza al argumento de que ha aumentado el beneficio y no así en la misma dimensión el salario real, nosotros medimos los ingresos, el costo de lo que ellos dicen, lo que ellos reportan que gastan en sueldos y salarios en las empresas, porque ellos tienen que declarar en ese IR2 cuánto ellos gastan en sueldos y salarios y cuánto ellos ingresan en términos brutos. Entonces, ¿qué hicimos? Medimos ese costo del sueldo y salario de las empresas con respecto a los ingresos totales. ¿Y qué vimos? Que prácticamente vamos a decir, la participación salarial en los ingresos totales, lo que ha variado en un rango de 4.9% a 6.3%. Es decir, que no ha habido un aumento tal de los costos laborales por efecto de los aumentos salariales. En lugar de eso, lo que ha habido es un estancamiento y una estabilización, lo que quiere decir que hay margen para aumentar los salarios en las empresas que por lo menos están declarando impuestos ante la DGI. Bien, aquí presentamos otro dato interesante que refleja el por qué en la República Dominicana muchas familias y personas trabajadoras no le da lo que ingresa para ganarse, digamos, para cubrir los gastos de su hogar.
¿qué comparamos aquí? Los ingresos y los gastos de consumo promedio de un hogar y lo dividimos por los quintiles, por los llamados quintiles de ingresos. ¿Qué ustedes pueden observar ahí? Que tanto el primer quintil, el segundo y apenas el tercero, ¿verdad? No superan el gasto de consumo promedio del hogar. Entonces, ¿cómo viven? ¿Cómo viven esas personas? Bueno, esas personas tienen un empleo, tienen otro y tienen otro. ¿Qué significa eso? Pluriempleo. Entonces ahí tiene que trabajar el hijo, la madre, el padre, y esa gente, ¿cuándo se ven? En la noche, al atardecer, ya cuando prácticamente el día está terminado. Es decir, que aquí lo que ha habido no es un aumento de los niveles de ingresos salariales de las personas, aquí lo que ha habido es una precarización de, digamos, de los trabajadores y trabajadoras dominicanos, que se refleja en una falta de compensación de los gastos con respecto a sus ingresos, es decir, a la gente no le da. La clase media alta y los más ricos, claro que hay un margen ya de ahorro entre lo que ingresa, su ingreso disponible, y los gastos de consumo del hogar. Pero la gran mayoría de la población está entre el tercer quintil, el segundo y el primero, que son los de menos ingresos. Entonces, ¿qué nos refleja esta realidad? Lo último, ¿verdad? Que aquí hay una preeminencia de lo que son los salarios de pobreza. Una gran parte de la población dominicana gana menos de 30,000 pesos. O sea, si ustedes se fijan ahí, 1.148.000, después 1.610.000 y después 698.000. Si ustedes suman eso, pues le da que la mitad o más de la mitad, no, mucho más de la mitad de la población ocupada tiene ingresos laborales inferiores a los 30,000 pesos, por lo menos para el dato del 2023. No creo que eso haya mejorado con los aumentos salariales que se hicieron después de esa fecha. Es decir, que hay una gran masa de trabajadores dominicanos que apenas cubren la canasta básica del primer quintil. Si lo comparamos con la canasta básica familiar promedio nacional, imagínense, el desfase es quizás de más de un 40% o de un 50%. Ok, este dato generó mucho de qué hablar, porque aquí voy a cometer una indiscreción, pero eso fue un dato que se elaboró en una academia. Mucha gente le sorprendió que el 53% de la población dominicana tenía pobreza laboral. Esto no es pobreza monetaria. Entonces llamaron a la UAS diciendo que qué es lo que pasa, que ese estudio reflejó unos datos de pobreza irreales. Yo digo, bueno, si ellos quieren revertir lo que un estudio hizo, pues entonces que lo presenten ellos y desmonten lo que nosotros dijimos. Eso es simple, esto es investigación, y una investigación se revierte con otra investigación que ellos realizan. Incluso ellos tienen mejores informaciones que nosotros para realizarlo. Pero bueno, estos son datos oficiales de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo. ¿Qué dice? Que hay un 46.6% de la población que no es pobre. ¿Qué significa? Que si nosotros tomamos el ingreso de única dedicación laboral, ahí no está si la persona hace Uber en su tiempo libre después del trabajo, ahí no está si recibe remesa, ahí no están los ingresos de protección social, ahí no está el asistencialismo, ahí está que si yo soy profesor de la universidad, ese es mi ingreso. Entonces medimos esos ingresos laborales de única dedicación, es decir, principal, el ingreso principal, y lo comparamos con la línea de pobreza que calcula el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. ¿Y qué dio eso como resultado? Que el 53% de los hogares dominicanos no superaban la línea de pobreza, que son 23,000 y tantos pesos mensuales para un hogar que en promedio ellos calculan en 3.1 personas. ¿Entienden? Entonces, cuando uno le explica eso, pues entonces ellos ahí más o menos como que entienden, pero en realidad, cuando vemos el asunto de la pobreza monetaria, ahí ha incluido una serie de ingresos corrientes al hogar que lo que hacen es que incrementan
la cantidad de población no pobre de forma que yo digo artificial. Es como cuando usted le mete un aire, una persona que está en cuidado intensivo y le mete un ventilador artificial. Claro, está viviendo, que es lo que pasa con los hogares dominicanos no pobres, que dice el boletín de pobreza monetaria. Pero si tú le quitas todo eso y le pones solamente el ingreso del trabajo principal, entonces ahí se refleja la realidad. Es que más del 50% de la población, por lo menos de los hogares dominicanos, no superan la línea de pobreza. Entonces, los ingresos laborales no dan. Exacto, no da. Eso no da. Entonces aquí tenemos población general y pobreza general y pobreza extrema, laboral, ese es el apellido, no monetario. Lo otro que refleja la pobreza laboral es que las mujeres tienen mayor propensión a la pobreza laboral que los hombres. Eso se deriva de una mayor participación en el mercado laboral de los hombres, todo lo que venimos mencionando anteriormente en nuestra presentación, que impide que estos puedan tener acceso equitativo al mercado de trabajo y a una ocupación digna. Y aquí están algunos datos. Entonces, lo que nos decía también era que en un hogar habían personas que no llevaban ingresos, que nosotros mezclamos ahí manzana con pera, etcétera, etcétera. Entonces está bien, le dijimos, ok, pues entonces vamos a sacar a las personas, previendo que eso iba a suceder, sacamos a las personas que no llevan un ingreso al hogar. Como quiera, la pobreza general masculina fue del 49.9% y la pobreza general femenina de un 44.8%. O sea, hubo una mejora, 49.9 con respecto a 56.8, pero continúa siendo excesivamente alto el nivel de pobreza laboral. También estimamos esa pobreza laboral en función del territorio, por lo menos por las zonas geográficas de desarrollo, como se le llama. Y bueno, vemos que la pobreza laboral es mayor en la zona fronteriza, y en algunas provincias, en algunas regiones, por ejemplo, la cercana a la región Osama, que ahí está la provincia de Monte Plata, me parece que Altomayor, también es alta la pobreza laboral allí, y en la región Osama, o sea, donde está el núcleo, ¿verdad?, de la empleomanía nacional, realmente yo esperaba unos mejores resultados. El más bajo fue en la región Iguamo, ¿verdad?, que es la de la zona turística del este, con 39.3%. Muy bien, entonces algunas conclusiones que surgieron de todos estos resultados. O sea, el informe tiene muchos datos. Yo quise por lo menos traer lo que yo entiendo que eran más relevantes. La realidad es que el estudio confirma de que aquí, en sentido general, la formalidad es precarizante. Es decir, ¿por qué mucha gente prefiere estar en la informalidad y no en la formalidad? ¿Por qué es mejor trabajar en la informalidad? Porque en la formalidad yo tengo que cumplir un horario de 8, 9 y 10 horas con un salario que no compensa lo que yo haría en flexibilidad y manejando mi tiempo. Por eso hay muchísima gente que se dedica al cuentapropismo. Entonces, no es como dicen los empresarios, el relato empresarial, de que aquí los bajos salarios se deben a la informalidad. No a la informalidad, es que ustedes pagan salarios miserables. Esa es la realidad. Lo que refleja la sobreexplotación, el tratamiento de la mayoría poblacional como un ejército de reserva. ¿Para qué? Para abaratar las condiciones salariales y laborales y permanecer en un estado de pobreza generalizada a la mayoría de la población trabajadora. Hay prevalencia de los salarios bajos en la economía dominicana, no solo se debe a la informalidad, pues en parte esta se debe a su alta presencia de los bajos salarios del sector formalizado de la economía. La tendencia a largo plazo de los salarios reales en sectores subvencionados de la economía, turismo y zona franca, que supondrían por su privilegiada estructura de costos pagar mejores salarios, son los que menores montos pagan. O sea,
que las empresas que no reciben el apoyo del Estado en términos de gastos tributarios y de apoyo al subsidio al trabajo, son las que más salario, o sea, pagan mejores salarios que la del turismo y la zona franca, que reciben toda la atención de la política económica. En sentido general, hay un divorcio entre la productividad laboral y el crecimiento en el país, lo cual es persistente, es estructural y revela que deben impulsarse iniciativas, esfuerzos para incrementar los salarios de forma progresiva. Los dominicanos que perciben bajos salarios, sobre todo salarios mínimos y trabajos precarios, son los que deben recurrir a actividades suplementarias, es decir, al pluriempleo, para poder cubrir los gastos del hogar. Entonces, como reto de la política laboral, en el Comité Nacional de Salarios, por primera vez yo vi que se llevaron estadísticas para fundamentar una decisión de aumento salarial. Lo llevó el gobierno porque quería justificar por qué ellos querían aumentar el salario un 20%, y llevaron información, llevaron datos de salario real, llevaron una serie de elementos que fundamentaron ese aumento del salario. Aquí en el Comité Nacional de Salarios no se presentan datos como este, solamente dice cuánto fue la inflación, fue de un 8%, ponle un 7 o ponle un 8, compensamos. Agrégale, un 8 dividido en 2 años. Dividido en 2 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando así se hace, eso va generando como un rezago. Entonces los salarios se van desinflando en el tiempo, es decir, van perdiendo poder de compra, como en efecto medimos a lo largo de 23 años. Entonces, ¿qué debemos llevar a la mesa de discusión? Una regla básica de que el salario cubra al menos el costo de la vida decente, calculado adecuadamente, claro, no vamos a llevar el salario mínimo al quintil de ingresos más bajos. Y otro elemento, ya ustedes se están dando cuenta de que el mínimo exento del impuesto sobre la renta ya casi iguala lo que es el salario mínimo de la empresa más grande del sector privado no sectorizado. O sea, aquí todo el mundo va a pagar impuestos sobre la renta, algo increíble. Lo han ido achicando y tienen 7 años que no incumplen la ley de código tributario. Otro elemento para la discusión es que el aumento del salario real y por tanto del poder de compra debe estar dentro de la discusión de aumento salarial. Se debe ver también el aumento en la participación del PIB de los salarios, muy importante porque eso nos revela el grado de distribución de la riqueza. El aumento de la participación de los costos y beneficios de las empresas, es decir, vámonos a lo micro también. No nos vamos a ir a lo macro solo, sino ver cuál es la estructura agregada de las empresas en cuanto al pago de los impuestos sobre la renta, pero también de los ingresos y cuánto pagan en salario. Es una información que la tiene la DGI ahí. O sea, eso no puede servir para la discusión salarial. El aumento debe hacerse en base a los avances en productividad, debe incorporar esos elementos, porque si no, se lo apropia las utilidades de las empresas. Debemos mejorar la protección sindical, la cual es endeble y prácticamente inexistente en muchos sectores económicos. Hay que mejorar los incentivos a la formalidad, eso implica que a las MIPYMES y a las micro hay que hacerlas viables económicamente. Yo diría que hay que drenar parte de los 40.000 que se le dedican a la zona franca, 10.000 para las pequeñas, para que éstas puedan costear lo que llaman el costo de la seguridad social o el costo laboral por las cotizaciones que se le hace pesado. Y en cuanto a la fuerza de trabajo juvenil, es decir, aquellos sin oportunidades, se deben implementar medidas de corte laboral que derrumben las barreras de inclusión que persisten. Y debe ser una prioridad de política laboral la implementación de un sistema nacional de cuidado. No puede ser que las mujeres estén fuera de la participación laboral sencillamente porque se tienen que dedicar a cuidar a sus hijos. Yo no lo veo mal eso, que si algunas se quieren dedicar a cuidar a sus hijos, pero hay que darle oportunidad y opción a las mujeres que decidan si se van a dedicar a eso libremente por su propio albedrío o si quieren digamos dedicarse a la actividad remunerada. O sea, que hayan opciones y solo el Estado puede viabilizar eso a través de una política nacional de cuidados.
así como fortalecer las capacidades para la inserción laboral de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, aquí entonces ya culminamos y nada, muchísimas gracias. Súper interesante, Francisco. Gracias por esta presentación sobre el panorama de los salarios y la precarización laboral y salarial en República Dominicana y la pobreza, esos datos que diste sobre pobreza salarial también muy interesantes y complementa muy bien la presentación anterior porque a bajos salarios van a bajísimas pensiones que agravan este panorama. Vamos a pasar antes del almuerzo a un intercambio, preguntas, comentarios. Vamos a hacer una ronda. Tenía Virginia, el compañero. Virginia, te presentan y hacen preguntas y comentarios, por favor. Hola, Virginia Antares, Acción Democrática, Minervas Producciones, de Escuela Pública, tengo varios sombreros. Quiero felicitarles a Luis y a Francisco y a los equipos que hicieron este informe, porque la verdad es que es información fundamental que nos toca a nosotros en la calidad de vida de la familia dominicana directamente en los bolsillos, y que sin embargo es difícil encontrar esta información trabajada y puesta, porque son cosas técnicas que la mayoría de nosotros quieren solamente en una base de datos, de las pensiones, del Banco Central. Entonces ese trabajo que hacen, los felicito, me parece fundamental. Yo tenía una pregunta puntual para Luis sobre el caso que ustedes dicen que ganaron. Yo no sabía, yo pensaba que desde que se empezó el régimen en 2003, la única opción para los trabajadores que tenían menos de 44 años eran las AFP. ¿Cuándo ustedes lograron esa ganancia? Y si ahora entonces eso se aplica a cualquier servidor público, ahora mismo puede escoger entrar dentro del régimen de reparto. No, la ley 8701 contempla dos posibilidades. Bueno, primero, reconoce que hay un derecho adquirido por los servidores públicos que trabajaron antes de que iniciara la aplicación del nuevo sistema de capitalización individual